Hola, bienvenidos a la sesión de resolución de ejercicios de la aplicación Matemáticas y Física Media Superior con el tema Máquinas simples, plano inclinado y torno. Determinar el peso que se desplaza a través de un plano inclinado de 5 metros de longitud si la fuerza usada es de 714 newtons y la altura es de 261 centímetros. Los datos que tenemos son una fuerza de 714 newtons, la longitud del plano de 5 metros, buscamos el peso del objeto y la altura del plano que es de 261 centímetros. Nuestra fórmula es que la fuerza multiplicada por la longitud del plano es igual al peso multiplicado por la altura. Como lo que buscamos es el peso, pues vamos a despejarlo. Tenemos entonces del lado izquierdo a la fuerza que multiplica la longitud, eso como sabemos se queda igual, y aquí vemos que la altura aparece multiplicando del lado derecho, entonces la vamos a pasar dividiendo del lado izquierdo. Nos queda entonces que el peso va a ser igual a la fuerza, que en este caso es de 714 newtons, multiplicada por la longitud del plano. Aquí como podemos ver es la misma distinción, la fórmula es muy similar a la de los ejercicios anteriores. ¿Y cuál es la cuestión aquí? Justamente lo mismo que tenemos que tener cuidado con las unidades. En este caso, como vemos, en una tenemos metros y en otra tenemos centímetros. ¿Cuál quiere decir que entonces hay que convertir? No importa cuál, cualquiera de las dos la podemos convertir, pero lo importante es que queden en las mismas unidades para que se puedan cancelar. En este caso vamos a convertir justamente estos 5 metros, vamos a convertirlos a centímetros, recordando que solamente hay que multiplicar por 100, de modo que me va a quedar 500 centímetros. Y lo vamos a poner aquí entonces, que multiplica 500 centímetros y va a ser dividido entre la altura, como vemos que es de 261 centímetros. Como vemos, la importancia, y que ya dijimos de que queden las mismas unidades, es que se pueden cancelar, de modo que las unidades que van a quedar, como podemos apreciar, son los newtons. Multiplicamos entonces, como ya dijimos, podemos hacerlo de manera directa, 714 que multiplica 500 y divide a 261. Esto me da como resultado que el peso es de 1367.8 y las unidades en newtons. Por nuestro resultado entonces, 1367.8, como vemos es correcto. Determinar la fuerza necesaria para elevar una carga de 812 newtons a una altura de 264 centímetros usando un plano inclinado de 6 metros de longitud. Los datos que tenemos es que buscamos la fuerza, la longitud del plano es de 6 metros, el peso de la carga es de 812 newtons y la altura del plano es de 264 centímetros. Nuestra fórmula que la fuerza por la longitud del plano va a ser igual al peso de la carga multiplicado por la altura del plano inclinado. Como lo que buscamos es la fuerza, procedemos a despejar. Como vemos, lo único que me estorba es que aparece la longitud del plano multiplicando, en este caso multiplicando el lado izquierdo, entonces la vamos a pasar dividiendo del lado derecho. De modo que me va a quedar entonces que la fuerza va a ser igual al peso de la carga, en este caso 812 newtons, multiplicado por la altura del plano, que es de 264 centímetros. Como vemos, nuevamente tenemos diferentes unidades y como dijimos, tenemos que convertir a las mismas. En el ejercicio anterior convertí todo a centímetros, en este vamos a convertirlo todo a metros para ver qué es lo mismo. Entonces, en este caso vamos a convertir la altura. Para convertirla a metros, recordemos que tenemos que dividir entre 100, de modo que nos queda 2.64 metros. Y esto es lo que vamos a poner. Tenemos entonces 2.64 metros y que lo vamos a dividir entre la longitud del plano, que es de 6 metros. Nuevamente vemos que ya que tenemos las mismas unidades, esto nos sirve para poder cancelar, de modo que nos va a quedar en newtons. La fuerza que se requiere entonces va a ser el resultado de multiplicar 812 por 2.64 y de dividirlo entre 6. Esto nos va a dar como resultado 357.28 y las unidades en newtons. Pues nuestro resultado 357.28 y como vemos es correcto. Determinar la longitud del plano inclinado requerido para elevar una carga de 997 newtons a una altura de 220 centímetros, usando 130 newtons de fuerza. Tenemos una fuerza de 130 newtons, la longitud del plano inclinado es la que buscamos, el peso de la carga de 997 newtons y la altura de 220 centímetros. Nuestra fórmula que la fuerza por la longitud del plano es igual al peso multiplicado por la altura del plano. En este caso, como lo que buscamos es la longitud, pues procedemos a despejar. Como vemos, lo único que necesitamos hacer es quitar a la fuerza que aparece multiplicando del lado izquierdo y por tanto la vamos a poner dividiendo
del lado derecho. Con esto procedemos a hacer la sustitución. Tenemos aquí que es la longitud del plano, va a ser igual al peso de la carga, que es de 997 newtons, multiplicado por la altura, que es de 220 centímetros, y esto va a ser dividido entre la fuerza, en este caso de 130 newtons. Como vemos, se van a cancelar newtons con newtons, de modo que la altura nos va a salir en centímetros. Y tenemos entonces que la altura es de 997 multiplicado por 220 y dividido entre 130, lo cual nos da como resultado de 1687.23 y las unidades son en centímetros. Recordando que si nos lo pidiera en metros, entonces sencillamente hay que dividir esto entre 100, de modo que nos daría de 16.87 metros. Dependiendo del resultado que nos pida, pues es el que vamos a poner en la aplicación. Ponemos el resultado, en este caso me lo pide en metros, entonces pongo el 16.87, como vemos es correcto. Determinar el peso que se puede elevar usando un torno que tiene 8 centímetros de radio en su cilindro y la fuerza usada es de 131 newtons en su manivela con radio de 40 centímetros. Los datos que tenemos, una fuerza de 131 newtons aplicada en el radio, en este caso como puedes, es una R mayúscula, que es como decir el radio grande, que es de 40 centímetros. Buscamos el peso que se puede cargar cuando el radio pequeño, pues una R minúscula, es de 8 centímetros. Nuestra fórmula es que la fuerza multiplicada por el radio grande, que es digamos la parte donde se aplica, es igual al peso que se puede cargar multiplicado por el radio pequeño. Eso que digo de radio grande y radio pequeño es justamente respecto al torno para poder ubicarlas. El grande es donde se va a aplicar la fuerza y el pequeño es el que carga el peso. De modo que es la manera en la que está compuesta la máquina simple. Como lo que buscamos es el peso, procedemos a hacer el despeje. Tenemos del lado izquierdo que es F, la fuerza aplicada por el radio grande, y del lado derecho que tenemos el peso multiplicado por el radio pequeño. Como lo que tenemos que quitar es el radio para dejar al peso, está multiplicando, entonces va a quedar dividiendo. Tenemos entonces que el peso va a ser igual a la fuerza, que es de 131 newtons, multiplicada por el radio grande, que es de 40 centímetros, y que va a ser dividido entre el radio pequeño, en este caso que es de 8 centímetros. Como podemos ver, nuevamente las unidades nos dan lo mismo, centímetros y centímetros se van a cancelar, de modo que no hay problema en que se queden así. Y para obtener el peso, pues realizamos la operación respectiva, que es de 131 multiplicado por 40 y dividido entre 8. Nos da como resultado 655 newtons, que son las unidades que nos quedaron. Nuestro resultado de 655, como vemos, es correcto. Determinar el radio del cilindro de un torno que usa una fuerza de 351 newtons en su manivela con radio de 41 centímetros para elevar una carga de 743 newtons. Datos que tenemos, una fuerza de 351 newtons, el radio de la manivela de 41 centímetros, es decir, el radio grande, el peso que se está cargando de 743 newtons y el radio del cilindro, el radio pequeño, que es el que buscamos. Nuestra fórmula de la fuerza multiplicada por el radio de la manivela es igual al peso multiplicado por el radio del cilindro, el radio chiquito. Como lo que buscamos es el radio pequeño, el radio del cilindro, procedemos a despejar. Como vemos, lo único que hay que hacer es quitar el peso de la carga que aparece multiplicando del lado derecho y por tanto lo vamos a pasar dividiendo del lado izquierdo. Tenemos entonces que el radio del cilindro, es decir, el radio pequeño, va a ser igual a la multiplicación de la fuerza, en este caso 351 newtons, que multiplica a los 41 centímetros de la manivela, es decir, del radio grande, y esto se va a dividir entre el peso, que es de 743 newtons. Como vemos, lo que tenemos es entonces que vamos a cancelar newton con newton y el resultado del cilindro, el radio del cilindro es de 351 que multiplica 41 y es dividido entre 743. Esto me da como resultado 19.37, ya redondeado, y las unidades en centímetros. Nuestro resultado 19.37, como vemos, es correcto. Determinar la fuerza necesaria para elevar una carga de 417 newtons con un cilindro de 17 centímetros de radio.
usando una manivela de 32 centímetros de radio. Los datos que tenemos, buscamos la fuerza, el radio de la manivela, es decir, del radio grande es de 32 centímetros, el peso de la carga de 417 newtons y el radio pequeño del cilindro es de 17 centímetros. Como lo que buscamos es la fuerza, vemos que lo que me estorba es justamente el radio de la manivela, entonces tenemos que va a ser el peso de la carga por el radio del cilindro y como tenemos multiplicando del lado izquierdo el radio de la manivela, lo vamos a pasar dividiendo del lado derecho. Tenemos entonces que la fuerza necesaria va a ser igual al peso de la carga, que es de 417 newtons, multiplicado por el radio del cilindro, que es de 17 centímetros, y esto se va a dividir entre el radio de la manivela, que es de 32 centímetros. Tenemos entonces que la fuerza necesaria va a ser igual a 417, que multiplica 17, y dividido entre 32. Esto nos da como resultado 221.53. Se cancelan centímetros con centímetros y lo que nos queda es en newtons. Nuestro resultado 221.53, como vemos, es correcto.